Bien, ahí estamos. Les dejé unos ejercicios, 4 ejercicios me parece que eran, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Cómo les fue con esos ejercicios? Me parece que el primero era el del que había quedado ahí pendiente de 2 ejercicios que yo había puesto y de ahí solo completé, me parece yo, más a 4. Entonces, el primero que ustedes tenían que hacer decía a 500 grados Kelvin, el pentacloruro de fósforo se descompone parcialmente dando tricloruro de fósforo y cloro. Al introducir 2 moles de ese compuesto, ¿ese es el ejercicio? Sí. ¿Cómo les fue? ¿Lo pudieron hacer o no? ¿Qué respuesta le dio? ¿A cuál valor de K se llegaron? Llegué a 0.02. 0.02. Ajá. Sí. ¿Alguien llegó a ese valor con más decimales o solo se quedaron con 2 decimales? Yo tomé 4 y me quedó 0.0228. Exacto, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Alguien ha tenido dudas cómo se resolvió? ¿Alguien no llegó a esa respuesta? Yo no llegué a esa respuesta. Uh-huh. ¿Alguien más no llegó a esa respuesta? Esta es una materia, un trabajo de equipo, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo les pregunto, no necesariamente todas las respuestas tienen que estar correctas, ¿verdad? Porque si están correctas no tiene caso que yo esté aquí al frente tratando de facilitar esta materia. Y si yo pregunto también es porque debe haber una interrelación entre docente y alumno, si no se torna una materia aburrida, por un lado. Y por el otro, a mí me predisponen. Si no les interesa contestarme y no les interesa participar, pues a mí mucho menos explicarles, ¿no les parece? Entonces, yo sí le llamo la atención en ese aspecto. Si quieres que trabajemos como un equipo en el que nos vamos a entender, porque va a ser un año el que vamos a estar juntos. Son 2 materias las que vamos a compartir y no sé si más adelante análisis estructural, no sé, ¿verdad? Pero necesitamos quitar, yo no sé cómo han ustedes trabajado con otros docentes, la forma de trabajar de otros docentes, ni me interesa. Pero a mí lo que me interesa es que conmigo usted se siente la confianza de preguntar, de decir qué hizo, de qué pasa. Porque no crea que yo me voy a poner a hacerle los ejercicios. A uno que otro yo claro que se lo voy a explicar, pero lo demás, el esfuerzo tiene que ser de ustedes, pero si ustedes no externan qué hicieron, a dónde buscaron, qué pensaban, ¿cómo yo voy a poder guiarlos? Díganme. Ese es por un lado. Entonces, ustedes son los que van a dirigir, van a ver cómo vamos a dirigir esta materia. Hoy no tengo instructores, que decir que ahí quien lleva más desventaja para no haber instructores es usted, no yo. Pero de ahí dígame, ¿va? Solo Leslie me parece que no. Fátima Esmeralda, ¿qué me cuenta usted? ¿Cómo le fue? Creo que es un fantasma y no está. Hernández. Veamos. Marcelo Josué, ¿usted de los que llegó o de los que no llegó? A mí me dio la respuesta con 4 decimales. Sí, le comenté que me ¿Usted dio fue el que me dio 0. la respuesta? Sí. Va, perfecto, perfecto. Veamos, Mariano Alexander, ¿qué me cuenta usted?
Que quizás tengo mal procedimiento porque no llegué a esa respuesta. No llegó a esa Ya voy a respuesta. revisar aquí en qué me Es que equivoqué. lo vamos a Pero revisar. ya lo noté. Bueno, Lo vamos a revisar juntos, ¿verdad? Porque, veamos. Esta lo perdí yo ya. Ya el ejercicio les daba la ecuación, hasta balanceada, me parece. Y le daba la información que se disociaba en el 14%. ¿Qué hicieron con ese 14%? ¿Para qué lo utilizaron? Quiero que conteste cualquiera, aunque no solo los dos que me dijeron que sí llegaron a la respuesta. ¿Qué pudo haber hecho con ese 14%? Yo lo dividí entre 100 para Ajá. quitar el porciento. Ajá, para quitar el porcentaje, ¿verdad? Y le daba 0.14. ¿Cómo relacionábamos ese 0.14 con la cantidad de pentacloruro de fósforo que les daba? ¿Cómo lo podíamos relacionar? Ileana, ¿cómo lo podríamos relacionar? ¿Qué se le ocurre? ¿Llegó a la respuesta a usted? No, licenciada. Ajá, vaya, no llegó, pero el 14%, ¿cómo cree usted que se pudiera relacionar? Porque ¿a quién le pertenece ese 14%? ¿De quién me está hablando? René Ulises, ¿de qué me está hablando ese 14%? Ahí dice que se descompone en un 14%, o sea que de la cantidad original que teníamos, un 14% de eso se va a convertir a productos. Entonces, 2 por 0.14, los 2 moles que vi por Exacto, 0.14. exacto. Entonces, cuando usted multiplica el 0.14 por 2, le da el 0.28, que es lo que se va a descomponer. Y luego tenía que haber restado ese 0.28 a 2 para saber cuánto era la cantidad en equilibrio que le quedaba del pentacloruro. ¿Sí? Quisiera saber si nos estamos entendiendo. Yo solo tengo esto. Créame que si ustedes a mí me están ignorando y no me están hablando, nos vamos a llevar bien mal. Porque aquí ya me pusieron de mal humor. Bueno, digo que a esos dos se le restaba ese 0.28, ¿cierto? Así es. Ajá, sí, es que yo me confundí ahí porque ya lo había pasado a molaridad, o sea, en solo, como tenía 2 moles entre los 2 litros, pues así tenía en el cuadro, pero sí, es lo mismo. Y Ajá, después de eso sería convertirlo a la molaridad. exacto, exacto. Entonces, teníamos aquí que eran 2 moles que se ponían de esto. Aquí 0 y 0 porque estos no hayan empezado. Cuando ustedes convierten el porcentaje que les dio 0.14 y como son 2 moles, aquí ponemos 0.28. Acuérdese que en la primera parte usted siempre va a restar para saber cuánto le ha quedado ya en el equilibrio. Y aquí son estos 0.28, estos 0.28. Una pregunta, Dígame. está presentando. Ajá. Creo que no, miren, yo estoy para trabajar aquí solita y ustedes no me ven, perdón.
Ahora sí. Hoy sí tiene. Todos los datos siempre Sí. acostúmbrense, gracias, a ponerlos en una tablita contable para que no se vayan a perder. Y aquí me parece que este resultado usted llegó a 1.72. Y aquí nos quedamos con 0.28, 0.28, pero estos son moles. De ahí lo tenemos que dividir entre 2 porque dice que está en un recipiente de 2 litros para transformarlo a molaridad. De esa manera, en el equilibrio me queda 0.86 en el primero, 0.14 y 0.14. Ya con esos datos, ya estamos listos para encontrar la KC, ¿verdad? De los que no lo habían hecho, ya con esta ilustración, ya agarraron el camino. Sí, ya, licenciado. Sí. Ya, ¿verdad? Entonces de ahí usted solo va a tener que poner la KC, la concentración de los productos entre la concentración del reactivo, y ahí tiene que llegar a este 0.0. Yo llegué hasta esto. Entre más decimales ocupemos, va a ser mucho más fácil. ¿Podremos ver el siguiente ejemplo? Sí, licenciado. Sí, Lick. Sí, bueno. El segundo ejercicio me parece que decía, en un recipiente de 1 litro contiene una mezcla en equilibrio según la ecuación, y es la misma ecuación de este ejercicio 1 que acabamos de ver. Las concentraciones en equilibrio son 0.2, 0.1 y 0.4 molar respectivamente. Calcular el valor de la KC. Veamos. No me responde nadie. Quiero preguntarle a alguien en específico. Iliana Briseida, ¿cuánto le dio en ese? Iliana Briseida, ¿tampoco está en clase? Muy bien. Jairo, ¿llegó alguna respuesta en ese ejercicio? Sí. ¿Cuánto le dio? A mí me dio 0.2, pero no estoy seguro. Permítame, yo creo que esa es. .2 molar, ¿verdad? Ah, no, era Sí. 0.2, el valor de la KC. So- Todos llegaron, exacto, ¿todos llegaron a eso? Sí, Sí. licenciado. Yo también, licenciada. Vale, muy bien, Sí. 0.2. exacto. Quiero ver el siguiente ejercicio. Creo que es este.
El equilibrio de formación del ácido yodhídrico tiene una Kc de 54.4 a 698 grados centígrados. En un matraz de 10 litros se introducen 0.1 mol de hidrógeno y 0.1 mol de yodo. Calcular las concentraciones en equilibrio y le da la ecuación. Bien, con este. Veamos con este. ¿Llegaron a alguna respuesta? Como por ejemplo la concentración de hidrógeno, ¿llegaron a alguna respuesta? Yo llegué a 2.14 por 10 a la menos 3 molar. Ajá, esa le dio tanto para la del yodo como para la del hidrógeno. ¿Y la del Ajá. ácido yodhídrico? ¿Cuánto le dio? 0.01572 molar. Sí, está bien. ¿Alguien más sí llegó a esas respuestas o tuvo problemas? Yo no llegué. Usted no llegó. ¿Quién más no llegó? Yo tampoco, licenciada. Tampoco llegó. Igual, licenciada. Pero sí pusieron la ecuación, sí hicieron la tablita contable con los datos. Eso sí lo hicieron. Sí. Sí, licenciada. Solo una pregunta, licenciada. Dígame, Oscar. ¿Cuáles eran las respuestas que dieron? Del anterior. Sí, Ahorita, la concentración. para Ajá. la concentración de yodo y de hidrógeno, 2.14 por 10 a la menos 3. Y la del ácido yodhídrico, 1.57 tengo yo por 10 a la menos 2. Bien, voy a regresar a eso. No sé si quedamos claros. Sí, solo creo que algo me equivoqué porque cerca sí tengo la respuesta, pero no exactamente esa. Bueno, ya vamos a ver aquí qué habrá pasado, porque voy a solo a plantear lo que tuvieron que haber llegado. Y si usted compara así, iba caminando bien. Entonces, si usted hizo la tablita contable, usted tuvo que haberle quedado así. Hasta aquí, yo espero que hayan llegado a eso. Sí, así me quedó a mí. Así le quedó, ¿verdad? Muy bien. Y cuando ustedes plantearon la de la KC igual, pero ya le estaba dando el valor de la KC, le queda esto. ¿Verdad que aquí me hace falta un 0? Es 0.01. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, igual que la del yodo. Sí, Ajá, porque correcto. son 10 litros. Muy bien. Entonces aquí tengo 0.0. Y como es este por este, yo puedo ponerlo así, ¿verdad? Aplicando factorización. Hasta aquí yo creo que llegaron los que me dicen que se trabaron y ya no llegaron hasta el final. Fíjense que aquí tengo un factor al cuadrado, perdón, otro factor al cuadrado y este. Entonces perfectamente aquí la matemática va a andar caminando en todo. Entonces, supongamos que yo estoy sacando raíz cuadrada aquí. Permítanme. Estoy sacando raíz cuadrada. Cuando yo hago eso, entonces este radical, por las leyes, me elimina estos cuadrados. Y yo le saco raíz cuadrada a esto. Me queda 7.375 es igual a 2x
entre 0.01 menos X. Y esta ya no es nada más que una ecuación matemática, donde usted pasa a multiplicar, realiza la multiplicación y une términos semejantes, ¿verdad? Despeja la X y llega a un X que vale esto. Ahora bien, si voy a ver la concentración de hidrógeno, según la ecuación que yo tengo acá, eso es igual a 0.01 menos X. Aquí también me faltó otro 0. La concentración de yodo es igual a 0.01 menos X y la concentración del ácido es igual a 2 por X. Como ya usted tiene el valor de X, solo es de sustituir este valor de X acá y usted va a encontrar los valores de esas concentraciones. Entonces vean ahí, los que no lo hicieron, si al realizar esas operaciones, pues sí ya llegamos. ¿Podemos ver el tercer ejercicio? ¿Lo terminaron? ¿Quiénes no lo habían terminado? Ah, no. Cuarto, según la numeración sería el cuarto y último. Ya podemos seguir con el otro. Muy bien. El otro dice, al calentar dióxido de nitrógeno en un recipiente cerrado, se descompone según la ecuación y está ahí. Un recipiente contiene inicialmente 0.189 mol por litro de NO2, se calienta hasta 327 grados centígrados y una vez alcanzado el equilibrio, la concentración de NO2 es de 0.0146 mol por litro. Calcule la Kc y la Kp en equilibrio. Tengo que borrar esto primero. En este ejercicio, ¿llegaron a alguna respuesta? ¿Encontraron el valor de Kc y Kp?
Y la KP me quedó en Voy a- 9.3 por 10 a la menos 3. Y la KC me quedó en 1.9 por 10 a la menos 4. Muy bien. ¿Alguien más llegó a estas respuestas? Sí, licenciado. ¿Sí? Entonces con este sí no habría duda, ¿verdad? Porque esas son las respuestas. Esas son las respuestas. Entonces creo que aquí sí andaríamos bien. Entonces voy a buscar el documento en el que vamos a trabajar hoy. ¿Sí lo pueden ver? Sí, licenciado. Vale, bien, gracias. Sí, porque al inicio se me había olvidado compartir. Bien. La unidad esta se llama equilibrio de formación en compuestos poco solubles. Creo que está de más. Este documento le falta algo. Permítanme. Sí, eso me había faltado. Se me había borrado. Entonces, aquí hay dos términos que tenemos que tener claros. Por un lado, la precipitación, que es la aparición de una fase sólida, y luego el precipitado ya cuando se terminó toda la precipitación y ya nos queda a nosotros el precipitado. Tengo esta ecuación y se las explico porque cuesta un poquito poder trabajar con estas flechitas para indicar que esa reacción X de un líquido para formar un sólido puede ir, es reversible hacia la derecha o hacia la izquierda. Si va hacia la derecha, estamos hablando de un equilibrio de precipitación, pero si vamos de derecha a izquierda, estamos en un equilibrio de solubilidad, ¿verdad? El de precipitación, el líquido se va poniendo más denso, más espeso hasta que precipita, y el de los productos a los reactivos es de solubilidad. Quiere decir que ese sólido se nos va a comenzar a deshacer. Estaba dormida cuando estaba haciendo esto. Tantos errores estoy encontrando. Entonces, la formación de un precipitado en el seno de una disolución se produce al aumentar la concentración de una de las sustancias de modo que sobrepase el punto de saturación. Usted sabe que en una solución saturada no hay precipitación, pero si yo sigo agregando soluto, entonces ahí va a llegar a sobresaturada y entonces puede originar una precipitación.
Entonces pasa con aumentar la concentración de alguna de las especies en una reacción química, entonces ahí se va a producir un sólido que nosotros buscamos. Entonces se puede, por tanto, llegar a precipitar especies químicas que se clasifican como solubles. Dentro de todas las causas que me puede ocasionar una precipitación está la temperatura, la naturaleza del disolvente o por reacción de especies en disolución, ¿verdad? Estos tres son las causas mediante las cuales pueden precipitar. Y acá estoy poniendo siempre como recordatorio, yo sé que esto que estoy hablando a usted le parece conocido porque se ha venido viendo en las generales. Cuando hablamos del producto de solubilidad en una reacción química, como en este caso de que he puesto acá, MN, AN, etc. Cuando hablamos de la constante de solubilidad, solo va a tener que ver con los productos, elevado a su respectivo coeficiente de balanceo si es que lo tuviera. ¿Qué es solubilidad? El número de gramos de soluto en un litro de solución. Ahora, si estamos hablando de la solubilidad de esta especie de los reactivos, vamos a decir nosotros de que estas solubilidades van a ser iguales cuando estemos ya así en un equilibrio. El producto iónico, que se representa por la QS, es casi prácticamente igual que la fórmula de la KS, si usted se fija. Tenemos la concentración de M por la concentración de A elevado a su respectivo coeficiente de balanceo. Es lo que tenemos aquí en producto iónico. Lo único que aquí estaríamos hablando de concentraciones iniciales de cada uno de ellos. Y estas tres condiciones que están acá es la que me van a permitir a mí poder decir, cuando compare la QS con la KS, si va a haber precipitación cuando QS sea mayor que la KS, no va a haber ningún precipitado cuando sea lo contrario, la QS menor que la KS, y cuando ellos estén iguales, vamos a decir que estamos frente a una disolución saturada. Tenemos el efecto del ion común. La solubilidad de una sal poco soluble disminuye por la presencia de un segundo soluto que aporta un ion común. Por ejemplo, aquí me está hablando que yo tengo una solución de cloruro de plata. Si yo quisiera agregar un ion común, podría agregar, por ejemplo, cloruro de bromo, por ejemplo. No, cloruro de potasio, cloruro de litio. Quiere decir que las dos sales que les estoy mencionando, una la estaría formando con plata y la otra podría ser potasio, podría ser calcio, pero tienen en común el ion, que en este caso sería el cloro a la -1. Cuando hablamos de la KS, le dice que si formamos la fórmula va a hacer esto, ¿verdad? Multiplico las concentraciones de los productos. Pero me dice que la solubilidad del cloruro de plata es a 25 grados centígrados, 1.46 por 10 a la -10. Si yo quiero encontrar cuál es la solubilidad de cada especie, simplemente, como no conozco las concentraciones, las transformo en una incógnita. En este caso se le pone S porque estamos hablando de solubilidad. Como la KS ya se la da el ejercicio y la S no la tenemos que buscar, como está al cuadrado, por lógica matemática, tenemos que sacar raíz cuadrada y entonces esta es la concentración. Aquí les he puesto yo esquema de los cationes. Entonces dejo de compartir eso y no encontré cómo hacer ese esquema en la máquina, entonces lo voy a hacer acá. Tenemos estos cationes, son los que con algunos de ellos nos vamos a relacionar
cuando hagamos las prácticas, que por cierto el máster no me ha contestado desde la semana pasada que le estoy haciendo preguntas sobre eso. Y quizás ni la secretaria ha logrado nada porque no me ha contestado ella tampoco. Entonces, fíjese. Todos estos cationes, si se ponen a reaccionar con ácido clorhídrico, Lip, no dígame, está presentando. Dios mío, yo no sé qué me pasa hoy. Es que ustedes no me enojen, hombre. Miren, yo vengo bien dispuesta a la clase y no, ahí me ignoran al inicio. Entonces les decía, estos cationes, que si se le agrega ácido clorhídrico, por un lado, en el caso si fuera la plata, me estaría formando AgCl. Y por este lado me quedarían estos. Aquí es más 3. Más 3. Que si a esto le agregamos amoníaco, podría ser que el que reaccione es el aluminio. Recuerda que la flechita hacia abajo significa precipitado, ¿verdad? Y si a esto le agrego hidróxido de sodio, entonces fíjese cómo al menos va explicando acá. Si yo tengo todos estos cationes en una solución y entonces yo le agrego ácido clorhídrico, de todos estos podríamos decir que el primero que podría reaccionar es la plata y ella es la que precipita como cloruro de plata. Y los demás se me han quedado ahí en la solución. Si a esta misma solución que me va quedando yo le agrego amoníaco, puede hacer que otro de los que reaccione, en este caso sería el aluminio, formando su precipitado, y al lado derecho me quedan los otros cationes que todavía no los he logrado identificar. Cada catión se identifica con un reactivo en específico. Y ya vieron ustedes, recuerdan que en las tablitas que les puse en la teoría, ya sabemos qué color me va a ir presentando cada uno de ellos. Y entonces a estos dos que me quedan le agrego a hidróxido de sodio, ya me forma el precipitado con el hierro y el cobre me queda en solución. Si yo el cobre lo quiero identificar, le puedo agregar otras cosas para hacerlo precipitar y poderlo identificar, ¿verdad? Entonces este esquema, cópienlo por favor y hagan seña que lo van a poner ahí o va justo donde lo que acabo de leer que decía esquema.
Yo ya lo terminé, licenciado. Sí, ya, licenciado. También. Silic. Catalizador. Catalizador.
Sí, licenciado. Sí, Sí. licenciado. Sí. En lo personal, sí. Por mí también está bien. Sí. Igual. También.